Buenos días. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia, el amor y el poder de su Espíritu Santo actúe en nosotros. Amén. Que eso es lo que nosotros queremos cuando creemos a este lugar. Que el poder de Dios actúe en cada uno de nosotros. Amén. Estamos en el estudio de la carta a los Filipenses, que habla en contexto general del gozo, algo que no es muy común encontrar, algo que algunos tienen como algo fugaz y solamente momentos esporádicos en la vida, pero hablar y vivamos en constante gozo es algo muy difícil. Y nos encontramos en el capítulo número 1. Hemos dicho que el apóstol Pablo interpreta todas las cosas sucedidas, todas sus aflicciones, toda su enfermedad, todas las circunstancias a la luz del Evangelio. Él interpreta todas sus aflicciones, toda su enfermedad, todo lo que acontece en su vida como la gran oportunidad de predicar el Evangelio de Jesús. Y dijimos también que su estado en Roma, el estar preso en Roma, él lo ve como un lugar privilegiado, como el gran privilegio orquestado por Dios para anunciar a Cristo en ese lugar, donde era imposible llegar si no hubiese sido por las cadenas que lo acompañan. Y él dice, aún en ese estado, aún en esa circunstancia, en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo también en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Romanos 8:28, el apóstol también dijo, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En estos 3 versículos nomás, podemos encontrar que no son solo palabras del apóstol Pablo. No es solo escritura, no es solo una interpretación de la obra de Jesucristo, sino que él lo vivía. Era una vivencia en el apóstol Pablo. No era solo una inspiración divina, sino algo que él vivenciaba cada día y creía cada día. Y lo aplicaba a su vida diaria. Solamente en estos versículos que acabo de leer, podemos ver que el apóstol Pablo no solo escribe, no solo son momentos de pensamientos positivos, sino que él lo vive, lo declara también. Desde cuando dijo camino a Damasco, alrededor del mediodía, Señor, ¿qué quieres que haga? Él entendió que no vivía para sí, sino para Cristo. Por eso que él, aún en medio de las circunstancias, él dice, en Cristo yo estoy completo. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuánto nos falta a nosotros para vivir en esta condición del apóstol Pablo? Por lo tanto, la mayor ocupación del apóstol Pablo era que Cristo fuera anunciado, fuera predicado. Él dijo a Corintios y ha dicho en sus expresiones, no me propuse ninguna otra cosa sino predicar a Jesucristo y a este crucificado. Su misión, su ocupación era anunciar a Jesucristo. Amén. Era el progreso del Evangelio. Por eso en Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, para el avance del Evangelio. Mire cómo él está mirando todas las circunstancias. Todo lo que me ha sucedido tiene un propósito. El avance, el progreso del Evangelio.
En el versículo 14 dijo: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar palabra sin temor. El apóstol Pablo encarcelado, y en su situación él no fue impedimento alguno para predicar el evangelio. Lejos de callarlo, ese era el objetivo de tomarlo preso, de callarla. Este hecho se hizo público, empezó a convertir a los que estaban en el pretorio, empezó a convertir y a hablarle al Señor a todos que ponían a su lado. Recibieron a Jesucristo no solo como un mensajero, sino como el Señor de su vida, y esto animó a muchos a predicar el evangelio con valentía y sin temor. Como el Espíritu Santo, impactando la vida de otros, animó también a otros a salir a predicar el evangelio. Sin embargo, los enemigos del apóstol Pablo no solo eran los que lo habían puesto en la cárcel. Los enemigos del apóstol Pablo no solo eran aquellos ateos impedernidos, sino que dentro de la misma iglesia el apóstol Pablo encontró oposición. Dentro de la misma iglesia de Roma se levantaron predicadores motivados por la envidia y la contención, con la idea de provocar aflicción al apóstol Pablo, salieron a predicar el evangelio. Predicaban un evangelio correcto, pero con una motivación incorrecta. Aprovechemos que el apóstol Pablo está preso y nosotros también tenemos las mismas cualidades que tiene el apóstol Pablo, por lo tanto, nosotros también podemos llamar la atención como la está llamando el apóstol Pablo. Y salieron a predicar por envidia, porque ellos también querían ser conocidos como aquellos que llevaban el mensaje de Jesucristo. Predicaban un mensaje correcto, pero con una motivación incorrecta. Pero por otra parte también estaban los que predicaban el evangelio correcto, con la motivación correcta. Y lo hacían por amor a Dios, reconociendo desde donde Dios nos había sacado, reconociendo que si no fuera por la obra redentora, misericordia de Dios, no podemos recibir absolutamente nada. Otros también salieron a predicar motivados por el amor de Jesucristo en sus corazones, pero también por el amor hacia el apóstol Pablo. Porque lejos de tener envidia del apóstol Pablo, estos reconocieron que este hombre, el apóstol Pablo, tenía un mensaje, tenía un don, tenía algo que Dios había depositado en su vida. Reconocieron que había sido llamado por Dios a anunciar a Jesucristo y a este resucitado. Reconocían en todas las actitudes del apóstol Pablo que Cristo estaba obrando su buena voluntad. Ellos vieron en el apóstol Pablo que él estaba convencido de la verdad y que su único objetivo era anunciar a Jesucristo y que las personas llegaran al evangelio. Eso motivó a estos hermanos también a salir a predicar. Estos tenían la palabra de verdad, el mensaje correcto y la actitud correcta también. Entonces en el versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo. Presente. ¿Cuál era su estado? En la cárcel. ¿Cuál era su estado? Afligido. Pero él dice: en esto me gozo. Y después dice: y me gozaré aún. Futuro. Me gozaré cuando sea liberado. Eso es lo que vimos a grandes rasgos la semana pasada. ¿Amén? Amén. ¿Le quiero un poco la semana pasada? Amén. Ahora, mis amados hermanos, cuando estudiaba esto me surgían algunas preguntas. Y tratando de interpretar un poco el pensamiento humano, al estudiar, al ver la vida del apóstol Pablo, surgen preguntas que constantemente uno se hace, y yo me hice en muchas oportunidades. ¿De dónde provienen las fuerzas del apóstol Pablo para hacer frente a tantas cosas?
Porque la verdad que nosotros con un poquito que nos aprieten, caemos. ¿Dónde vienen las fuerzas del apóstol Pablo para soportar tanta hostilidad? Si bien estaba preso en Roma, no era lo único que le había pasado. Y como hemos dicho, es más fácil anunciar lo que no le pasó que describir lo que le ha pasado. Tenemos las cartas donde él cuenta en parte, lo que sucedió con su vida en el pasado. ¿Cómo el apóstol Pablo podía soportar tanta adversidad y no perder el gozo presente y futuro? ¿Cómo el apóstol Pablo pudo sobreponerse a eso que le dijo el Señor, bástate de mi gracia, cuando le pidió que le quitara el aguijón? ¿Dónde estaban sus fuerzas de gozo? ¿De dónde proviene su certeza que todo lo que ocurre en su vida, incluso la muerte, es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿De dónde? Pero también yo creo que son preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra fuente de gozo? ¿Cuál es la certeza que nos sostiene en medio de las dificultades, de las aflicciones, de la enfermedad? ¿Cómo puede haber gozo en el presente independiente de las circunstancias? Porque las circunstancias muchas veces no son buenas o no son como nosotros quisiéramos que fueran. ¿Qué certeza tenemos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Tenemos la convicción que nos gozaremos en el futuro? ¿Cuáles son las certezas que nos sostienen en momentos difíciles? ¿Son los éxitos que podamos alcanzar? ¿Son los ahorros que tenemos en la AFP? Depende del estado de salud. Depende de los propósitos que podamos cumplir como seres humanos, mirando las cosas de esta tierra. Estamos pensando en honrar al Señor en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción. Logramos visualizar que el Señor a veces nos lleva por caminos estrechos, pedregosos, con el propósito de formar nuestro carácter, de moldearnos a su vida. Podemos visualizar que a veces las cosas no suceden como nosotros queremos para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Cómo podemos permanecer bajo presión y no perder el gozo? Y no desesperarnos. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe intacta cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestra perspectiva? Pero no solo tener la fe intacta, sino que cómo podemos gozarnos cuando las cosas no salen como nosotros las programamos. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué le sostiene a usted en los complejos momentos de su vida? ¿Está convencido de su certeza? A través del apóstol Pablo y del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos contestarnos algunas de esas preguntas. Pero también, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, esta debe confrontarnos a nosotros y animarnos a vivir un cristianismo que esté constantemente transformando nuestro carácter a la imagen del Señor Jesucristo. Porque al fin y al cabo, esto es lo que debería suceder cada domingo, cada vez que abrimos la palabra de Dios. Amén. Ser confrontados a ella. Ser desafiados, no solo
a tener conocimiento de la palabra de Dios. No solo a saber los versículos de memoria, sino que esta palabra que está aquí, que leemos, sea traspasada a nuestro interior para que éste provoque una transformación en él. Porque en eso consiste, para eso nos juntamos el día de hoy. Lejos de alabar y cantar, que son momentos de expresión y de poder del Espíritu Santo, también debe haber, ¿no es cierto?, el deseo que la palabra de Dios me confronte, me anime. Y no solo ser un ritual. Por eso que esta mañana les invito a leer Filipenses 1, del 18 al 20, donde está centrado el sermón el día de hoy. Filipenses 1, 18 al 20. ¿Lo tenemos? 18. ¿Qué pues? Que, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Hemos dicho que el apóstol Pablo no es un hombre, no es una persona amargada, triste, acomplejada, compadeciéndose, pobre de mí, ¿por qué a mí? Oh Señor, fíjate, ayúdame, mira lo que están diciendo de mí. Sino que cada vez que va a la presencia de Dios es para pedir poder de Dios para defensa del Evangelio. Como tampoco es una persona que rebosa de gozo por las circunstancias de vida, ¿no es cierto? Sino que rebosa de gozo a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto? Porque generalmente nosotros decimos, es que usted no está en mi lugar. Entonces, alegre, sí, pero que usted no está viviendo lo que estoy viviendo yo. Porque si usted viviera lo que estuviera viviendo yo, usted no estaría. No, el apóstol Pablo no entra en ese juego. Él, a pesar de las circunstancias, él dice, yo me gozo. ¿Y de dónde proviene eso? Y primordialmente, su gozo, su estado, y lo hemos repetido durante estos sermones, viene de, ¿no es cierto?, poner todas sus circunstancias bajo el Evangelio. Él rebosa de gozo por la certeza, por la convicción en su corazón de su relación con Cristo. De su relación con Cristo. Este gozo no viene de su relación con Cristo. Y él entiende y interpreta que todas las circunstancias no agradables que él vive son usadas por Dios para el progreso del Evangelio. Mire la mirada diferente. Él entiende que todo lo que le sucede, adverso que le sucede, es provisto por Dios con el único objetivo de que el Evangelio progrese. Su confianza era que Cristo iba a ser magnificado, exaltado, alabado por vida o por muerte. Los vi como que no entendieron cómo estaban. Ya, vamos a tratar de... Es que ahí yo me imaginé que era una nena. Pero los vi un poquito, pero vamos a tratar de profundizar un poquito. Dice, a ver, el apóstol Pablo estaba convencido que iba a ser liberado de la cárcel. Así muriera ejecutado,
él iba a ser liberado. Pero, independiente de las circunstancias que él estaba viviendo, él está convencido que Cristo era exaltado, honrado y glorificado por él. Pero aquí está lo interesante. No por él, no por sus fuerzas, sino que Cristo en él. Lo que indica que su confianza no radica en él, sino en lo que Cristo hace en él. Amén. ¿Se entiende o no? Amén. En lo que Cristo hace por medio de él. Él ahí pone su confianza. Él está convencido que su posición ahí es Cristo el que lo llevó. Y si Cristo lo llevó, Él lo sacará. Y él con el propósito de que Él honre a Jesucristo. Amén. Siendo esta la clave de un cristiano genuino. Lo que Cristo hace a través de nosotros. Por lo tanto, no podemos gastarnos de nada. Porque es el poder de Dios actuando en nosotros. Pero tampoco caer o creer en que el poder de Dios no puede hacer nada especial en nosotros. Y especialmente en nuestro carácter. Sigue estar colgado. Yo veo un signo de interrogación ahí. Hermano, en el fondo el apóstol Pablo está convencido que haciendo la voluntad de Dios y en su relación con Cristo es el Espíritu de Dios que obra en él, le da poder y autoridad para honrar y glorificar a Dios. Amén. Ahí sí. ¿Entiendes? Esa es la ley. Versículo 18 va a ser: ¿qué pues? No obstante, de toda manera, o por pretexto o verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, ¿por qué repito este versículo? Porque este versículo conecta con el siguiente, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Por eso que yo hablaba, en la fuerza de Dios actuando. ¿Dónde estaba puesta la confianza del apóstol Pablo, la certeza del apóstol Pablo, de lo que lo lleva a vivir en un gozo constante? En Cristo. Su convicción no venía de él. Entonces podemos entender que no solo eran pensamientos positivos del apóstol Pablo. Como una persona que yo conozco me dice, las mejores fibras para usted. Y cada vez que me dice eso, apártate de mí, Satanás, porque no viene de la viene, nosotros estamos convencidos de que Dios es el que proporciona todas las cosas. Amén. Como algunos que dicen que tenemos que declarar cosas positivas para que no nos pase nada malo. Hay muchos dentro de la iglesia que dicen tenemos que presentar positivamente, declarar cosas para que no le suceda nada malo. Es como alguien que dice, yo sé que todo va a resultar bien porque tengo esa picada. ¿Has escuchado? Sino que el apóstol Pablo sabía que esto iba a salir conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque Él estaba en sus manos. Amén. Él sabía que su vida, todo lo que comprendía su ser, estaba en las manos soberanas de Dios, de un Dios sabio, bueno, y el cual iba a cumplir el propósito por el cual lo puso en ese lugar. Y eso le daba gozo. O sea, un latigazo más, un latigazo menos, yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, porque Dios así lo quiere. Y cuando nosotros, una piedrecita en el zapato y dicen, oh, que tengo mala suerte, dice, empezamos así, ¿no? Pero rara vez
Miramos al Señor en todas las circunstancias que nos suceden en la vida. Por eso que el apóstol Pablo en el versículo 19 dice, porque sé que, mire, estas palabras son muy importantes, porque sé que porque sé que significa saber algo con absoluta certeza, convicción, al igual como lo dijo Job en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Si lo tienen, por favor. Es para que hagamos el paralelo de porque sé, con el porque sé de Job. Mire, Job 19, 25, 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sé. Es una profunda convicción. Este sé no es que yo pienso positivamente que mi Redentor vive. No es que yo voy a declarar que mi Redentor vive, sino que tengo la certeza absoluta que mi Redentor vive y lo veré, dice. Amén. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo. Yo sé, tengo la convicción absoluta, a pies juntos, que, que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Se entiende? Ya, dejemos hasta aquí nomás, hermano. Porque se entiende, pues ya. Esa es la idea, de poder entender. El apóstol Pablo está diciendo, yo sé que seré liberado. Yo sé que el Señor me va a sacar de aquí, o por vida, o por muerte. Yo sé que no voy a permanecer en esta casa. Yo voy a cumplir el propósito por el cual estoy aquí y seré liberado, dice el apóstol Pablo, y tengo la certeza absoluta de eso. Algunos teólogos dicen que el apóstol Pablo habla de su liberación en el versículo del pecado, cuando fuera glorificado a través de la muerte. Mientras que otros ponen el énfasis en que él será liberado físicamente de la cárcel. Posiblemente ambos pensamientos pudieran pasar por el apóstol Pablo, ya que sabía que no era culpable de lo que lo acusaba, de que había apelado a César, y posteriormente, ¿no es cierto?, él tuvo la liberación de ese estado. Después cayó preso otra vez, pero después de 2 años él fue liberado de esta situación. Sin embargo, ya sea que sea liberado físicamente o su liberación del pecado a través de la muerte, donde descansa la certeza, la convicción que él será librado y que Cristo será glorificado. Amén. ¿Dónde descansa? ¿Dónde descansa la certeza, la convicción que él sería librado y que Cristo sería glorificado? Miren, podemos rescatar 4 cosas importantes que aparecen en estos versículos. Número 1, el apóstol Pablo tenía la certeza que la oración de los hermanos de Filipo iba a provocar su liberación. ¿También que me siguen? Amén. Mire, versículo 19. Porque sé que, convicción absoluta, ¿cierto? Por vuestra oración. ¿A quién va a dirigir esta carta? Él sabe que la oración es un medio de gracia que Dios utiliza como instrumento para hacer su voluntad.
Además sabe que Dios va a llevar a cabo su propósito utilizando la oración como instrumento que Él dejó establecido en la iglesia. Él sabe que hay un grupo de hermanos que está orando a su favor. Amén. Y esa oración propicia, genera, ayuda a que Él pueda mantenerse con gozo en su estado. El apóstol sabe que el Señor estableció la oración como el medio para poder presentarnos delante de Dios, descansar en Dios y al mismo tiempo rogar y suplicar a Dios, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Contrario a muchos cristianos, y es triste pensar eso, hermano, cristianos, que dicen, ¿para qué orar si el Señor ya sabe lo que necesito? ¿Para qué orar si Él sabe mi necesidad? He escuchado a algunos que dicen, ¿para qué orar si el Señor al final va a hacer lo que quiere? ¿Para qué orar si Él sabe lo que yo necesito? Mire, quizás el apóstol Pablo, recordando las palabras de Mateo, dice, pedid y os dará. ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra? Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca llama, y el que llama y abrirá. Y esto lo llevamos a las necesidades físicas, pero nunca a la necesidad de orar. Pedid. El Señor dijo que pidiera. ¿Qué tengo que pedir? Una balsera con piscina, no me escucho. Un auto más grande. Buscar, hallaréis, llamar y os abrirá. ¿Cuándo llevamos esta palabra a la necesidad de orar? La palabra dice orar sin cesar. Esto era lo que hacían los hermanos en Filipo. Él sabía que constantemente estaban orando de rodillas porque Dios es poderoso para orar de acuerdo a la voluntad. Él tenía la certeza que esa oración resultaría para su liberación, para su beneficio, para poder soportar todas las adversidades. Lo que hemos pasado con aflicciones difíciles, lo que hemos visto a veces que todo se derrumba, cómo Dios a través de la oración de los hermanos nos convence y nos posiciona en un lugar en que podemos decir gracias Señor por la oración que mis hermanos están haciendo. Lo que hemos vivido esas circunstancias, Dios se encarga de mostrarnos eso. La pregunta es, ¿somos pocos los que hemos vivido eso? ¿O la gran mayoría? Él sabía que la oración en sí no tiene poder. La oración en sí no tiene poder. No. Porque cualquiera puede orar. Mire, los ateos también oran. Sí, no oran a Dios, pero oran igual. El poder está a quien va dirigida la oración. Porque el poder no está en lo que sale de mi boca, sino a quien va dirigida la oración para que el poder está en Dios. No está en la unción que nosotros tenemos. La unción es de Dios. Dios es el poderoso. Dios es el que hace. No son nuestras palabras. Por eso que es importante orar conforme a la palabra de Dios. El punto es, ¿cuándo vamos a orar conforme a la palabra de Dios? Cuando recibamos poder de Dios obrando en nosotros. Ya voy a explicar un poquito más. Mire, al igual que Santiago, el apóstol Pablo confiaba en la eficacia de la oración. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros,
orad unos por otros para que seáis sanados. ¿A quién va dirigida la oración para que eso ocurra? A Dios. No es lo que nosotros necesitamos, lo que sana, sino que a Dios nos damos para que haga la obra. Para la oración eficaz del justo puede mucho. No hace, puede mucho. A través de sus cartas podemos observar también cómo constantemente el apóstol Pablo está solicitando oración a su favor. Segunda de Corintios 2:1-8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y aquí está, hermano, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor vuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En simples palabras, pero a la vez profundas palabras, dice el apóstol Pablo: gracias, hermanos, por sus oraciones a favor nuestro. Sus oraciones han llegado al trono de la gracia. Gracias porque Dios ha usado sus oraciones para bendecir mi vida, pero no para satisfacer mi necesidad, sino para el progreso del Evangelio. ¿Se entiende? Amén. Para el progreso del Evangelio. Mire, Romanos 15:30 dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. El apóstol Pablo está diciendo que los propósitos de Dios, que los planes de Dios son llevados a cabo a través de nosotros. ¿Entendemos eso? El apóstol Pablo está diciendo que los planes de Dios son llevados a cabo o a través de la oración. Por eso que tomamos la decisión de orar todos los domingos por misiones. No los conocemos, ellos están lejos. Pero la oración de nosotros, no porque seamos nosotros, sino porque la oración hace que se cumpla la voluntad de Dios en la persona. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Gracias por sus oraciones. Por eso que nosotros oramos por esos países que son perseguidos. Por eso que insistimos en la oración de los días martes. Por eso le damos relevancia a la oración del día domingo antes del servicio y durante el servicio. La oración no son las palabras que decimos, no es un ritual. La oración es la comunión con Dios. Pero no con un Dios cualquiera, con un Dios vivo y verdadero. La oración es ir al trono de la gracia para que el Señor nos dé gracia y socorro en medio de las dificultades apuntadas al progreso del Evangelio. Amén. Nosotros a veces hacemos eso, pero por un pequeño que vamos al trono de la gracia, pedimos socorro en medio de las dificultades para que nos saque de las dificultades,
para que nos libre de las dificultades, pero rara vez para que nos use dificultades. ¿Entiendes? Con el transcurso del tiempo, el Señor se encarga muchas veces también, aún cayendo en esa falta, de mostrarnos que lo que nos sucedió en el pasado tuvo un propósito. Y decimos, gracias Señor por lo que pasó antes, que no comprendía, porque hoy lo entiendo. Pero la idea no es esa, la idea es que lo entendamos en el mismo tiempo. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que en medio de la aflicción podamos decir, Señor, mi esperanza está contigo. Por eso Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo, no para que, porque me falta plata, porque me saquen el aguijón, que ya le habían dicho que no, sino, miren, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo oramos así? Primera de Tesalonicenses 5:25, el apóstol Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Podemos ver cuán importante es la oración para el apóstol Pablo, pero cuán importante es la oración para el progreso del Evangelio. Hemos dicho en reiteradas veces, hermanos, la iglesia avanza de rodillas con la oración. Entonces, cuando nosotros vemos que la iglesia está vacía, cuando vemos que los hermanos se van, o cuando vemos que hay algo que no estamos haciendo bien, la responsabilidad no cabe en una persona, y no porque yo esté sacando o me quiera liberar de mi responsabilidad. La responsabilidad es de la iglesia. Porque capaz que no estemos orando en la misma dirección. Capaz que cada uno esté pidiendo por las faltas, por las necesidades individuales. Pero cuando miramos las necesidades, que el Evangelio sea predicado, que la iglesia crezca no para hacer un gran número, sino que para que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo pudo decir, no importa que esto predique por envidia, no importa, yo me gozo igual, ¿por qué? Porque el Evangelio es predicado. Y yo sé que en esta condición que estoy, el Señor tiene el control. Y el Señor me llamó para ser instrumentos en sus manos. Viva o muera, Dios será. Número 2. Dijimos número 1, que el apóstol Pablo tenía. Ya se lo. ¿De qué? Confiando en la oración. Número 2. El apóstol Pablo tenía la certeza de la suministración del Espíritu Santo. En el mismo versículo 19. Porque sé que, ¿lo entendés? ¿Cierto? Por vuestra oración, la importancia de la oración, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación. Amén. Otra certeza del apóstol Pablo, la suministración del Espíritu Santo. Podríamos decir, por una parte, la oración como instrumento humano, carnal, pero por otra parte, la parte divina, la suministración del Espíritu de Jesús. ¿Se entiende? Ya. El apóstol Pablo tenía la certeza, la convicción que la suministración, el gobierno, la dirección, la conducción del Espíritu Santo le iba a proveer todo lo necesario, sabiduría, gracia, fortaleza y poder para seguir adelante con su tarea de predicar a Jesucristo y a este crucificado, independiente de las circunstancias. Amén. ¿Se entiende? Porque Él está preso.
Aquí podemos observar dos instrumentos poderosos de Dios para llevar a cabo su obra. Por una parte, la oración de los creyentes y por otro, la provisión del Espíritu Santo obrando en nosotros. Debo aclarar que el apóstol Pablo no está diciendo que se le estaba dando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba en el apóstol Pablo y está en cada uno de nosotros cuando llegamos al conocimiento de la verdad. Porque sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cierto? Amén. Sino que está diciendo que la provisión del Espíritu Santo vino abundantemente sobre su vida y particularmente cuando él estaba pasando por situaciones difíciles. El Espíritu Santo le estaba fortaleciendo de una forma sobrenatural. Podríamos decir, quizás en la jerga evangélica, esto puede llegar a la confusión, pero entiendan en el contexto, llenos del Espíritu Santo. ¿Me entienden? No es que no tengamos el Espíritu Santo, sino que rebosa nuevamente el Espíritu Santo, como yo confundo siempre a Elías con Eliseo, que le pidió doble porción del Espíritu. Eliseo. Cuando le dijo, ¿qué quiere? Yo quiero doble porción del Espíritu. Esto es lo que está recibiendo el apóstol Pablo aquí. Doble porción del Espíritu Santo para hacer frente a las dificultades que estaba viviendo. Y eso lo hacía permanecer en un gozo constante independiente de las circunstancias. La palabra suministrar en el griego quiere decir una suministración plena, abundante y completa. ¿De qué? Del poder de Dios sobre su vida, para sobrellevar lo que estaba viviendo. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros también cuando estamos en dificultad. Porque si de lo contrario, nos vamos a vivir. Pero si nosotros pidiéramos a Dios que en medio de la dificultad, independiente que la saque, pudiéramos que pidiera a Dios que suministre su Espíritu Santo para soportar y para ver toda mi aflicción a la luz del Evangelio, téngalo por seguro, hermano, que habrá gozo en nuestro corazón. Amén. Habrá gozo en nuestro corazón, porque eso ni siquiera viene de nosotros, sino que es el poder de Dios que nos lleva a mirar de una forma diferente. Sabemos que el Espíritu Santo mora en el creyente, pero también capacita al creyente dando poder para testificar. Aquí voy a hacer un paréntesis. Muchos hermanos le atribuyen al bautismo, después por último podemos conversar, un poder sobrenatural, como para salvación. Y el bautismo no salva a nadie. Yo estoy claro en lo que estoy diciendo. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es un testimonio público de fe. Y cuando decimos que nos va a dar poder, oramos para que venga sobre su vida el poder del Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo que Dios lo capacite para ser instrumentos en sus manos y pedir el Evangelio. A grandes rasgos. No sé si me entienden. Miren lo que dice esta palabra. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Recibiréis poder. No está diciendo recibirse el Espíritu Santo ahora y de ahí vas a salir. Recibiréis poder para ir a ese lugar. De esto está hablando el apóstol Pablo. ¿Me entienden? Porque hay algunas personas, y no voy a entrar en ese tema, pero solamente para cerrar, que califican al creyente bautizado en el Espíritu por hablar o no hablar en lengua. Y personalmente, puedo estar equivocado, pido perdón si es así, pero creo que no es así, de acuerdo al conocimiento que tengo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no entendemos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que antes leíamos y no entendíamos nada? Pero cuando Dios impacta nuestra vida y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, decimos: ¡oh, está clarito aquí! ¿Me entienden?
Entonces, yo discrepo de eso. ¿Por qué? Porque sin el poder del Espíritu Santo no conocemos nada, no hay reconocimiento de Dios. ¿Entienden? Ya, ese era para cerrar. De esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. El Espíritu Santo nos ayuda, capacita para su obra, nos da poder y capacidad para orar, porque no sabemos orar, dice la palabra, porque pedimos y pedimos mal. Pero el Espíritu Santo nos capacita para orar correctamente, en la dirección correcta, en la cual Dios quiere que oremos por la vida de nuestros hermanos. ¿Me entienden? Después de esto se vino a la iglesia. La oración inclina nuestro corazón al Señor para poder obtener fortaleza que necesitamos para hacer frente a la dificultad, al mismo tiempo que transforma nuestro carácter. Mire, no sé si a usted le pasa, pero generalmente nosotros somos tan bendecidos cuando oramos por otros, porque a través de la oración está yendo para allá, pero estamos siendo nosotros mismos confrontados. ¿Cierto? Dios nos está hablando, o cuando oramos por otra persona, Dios nos está hablando a nosotros también. A ver. El Espíritu Santo es el que hace en nosotros la obra de santificación. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nos ayuda, nos capacita para buscar la santificación en este proceso que estamos. Es el poder de Dios obrando en los suyos, y el apóstol Pablo tenía esa certeza. No soy yo, es el Espíritu de Dios sobre mí. Y Él me hace que yo pueda gozarme en estas circunstancias, y yo sé que Él me va a sacar de aquí. ¿De mi vida? ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa certeza? Esa seguridad, esa convicción, esa fortaleza que el Espíritu Santo obra en nosotros independiente de las circunstancias. Si la respuesta es sí, amén, ¿por qué perdemos? ¿Por qué perdemos el gozo como cristianos? ¿No será que a lo mejor es simplemente una doctrina, un conocimiento intelectual, un conocimiento académico, o simplemente la religiosidad? ¿O realmente estamos convencidos de que sí? El apóstol Pablo está diciendo que tiene la certeza absoluta que el Espíritu Santo lo está proveyendo de todo lo que él necesita para enfrentar las aflicciones, para salir airoso, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Número 3. El apóstol Pablo tenía en cuenta su esperanza en Cristo. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. El apóstol no descansa en que él era un gran hombre, un hombre de oración. Él no descansa en su posición como apóstol de Cristo. Él no descansa en lo que por él podía hacer, en los contactos que tenía, sino que su esperanza está en Cristo, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. El apóstol Pablo estaba depositando toda su esperanza en la persona de Cristo, y por ello él estaba seguro que no sería avergonzado. Él estaba convencido que el propósito por el cual había sido llamado se cumpliría en él, porque el Señor lo había enviado. La palabra anhelo quiere decir indagar, examinar ansiosamente con la cabeza levantada. Es como cuando uno quiere tirar el cuello para ver en medio de la multitud el objetivo que busca. Es decir, es como cuando uno dice y queda la vista puesta en el objeto que andamos buscando. Ese es el anhelo. Dice, conforme a
a mi anhelo es colocar la vista a donde quiero mirar. No es lo primero que aparezca, no es lo que pasa por mis ojos, sino es lo que yo quiero mirar. A mí me hacía mucho sentido en esta palabra, porque a veces nosotros somos flechados por lo que pasa en nuestro dedo y clavamos la mirada. Y generalmente clavamos la mirada no en lo bueno de las personas, generalmente en lo malo de las personas. Mira lo que dice, mira lo que pasa por allá, ¿sí o no? Y clavamos la mirada. Pero el apóstol Pablo o esta parte de la escritura hace referencia a querer mirar a Cristo, a buscar el objetivo en mirar a Cristo, conforme a mi anhelo y esperanza, y de que en nada seré avergonzado. Es decir, el deseo ferviente, al deseo de mirar a Cristo, el deseo ferviente de alcanzar a otros para Cristo, me inclina hacia adelante. Me inclina a mirar a Cristo. Y este inclinar, y este deseo, y este afán en buscar a Cristo, yo no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque nada me va a defraudar de eso. Porque Cristo no me va a defraudar de eso. ¿Me entiendes? Toda su confianza puesta en Cristo. Solo para honrar al Señor. Este versículo fue el que me impulsó el primer día. Es decir, en forma coloquial, fue como mi versículo de caballito de batalla para pararme en el punto. Sé que seré avergonzado. Hermanos, cuando nosotros entendemos y ponemos nuestra certeza en Cristo, nada de lo que pase a nuestro alrededor nos hará claudicar hacia dónde vamos. Un cristiano siempre debe poner su anhelo y esperanza en Cristo, porque él sabe que Cristo nunca lo defraudará. Y no poner la mirada en los demás para ver si lo pueden defraudar. No, entre nosotros, hermanos, no puede descansar. No podemos descansar en otra persona que no sea Cristo, porque cada uno de nosotros de una u otra manera defraudamos. De una u otra manera nos descubre cuáles son nuestras faltas y falencias y defraudamos. Pero si nosotros, independiente de la persona, buscamos a Cristo, no se merece. ¿Me entiendes? Es como decir, yo no voy más a la iglesia porque vi a un hermano aceptar a Dios. Si usted tiene esa excusa para no venir a la iglesia, es que está poniendo la mirada en el hermano y no estiró el cuello ni pudo sacar al hermano del frente suyo para mirar a Cristo. Eso es. ¿Me entiende? Porque si usted mira mis fallas, mira, va a encontrarlas, y más de una, y de los hermanos también. Pero si usted logra sobreponerse a las fallas carnales, humanas, pecados que gobiernan a nosotros como seres humanos, y usted logra ver que más importante es lo que sale aquí y que se predica aquí. Por eso el apóstol Pablo dice, algunos predican por envidia o por contienda. Es un problema de él con Dios, pero lo importante es que Cristo sea anunciado. Y si usted entiende eso, usted se va a poder sobreponer a esas circunstancias, porque está tirando el cuello, está haciendo a un lado la maleza para ver a Jesucristo y a este resucitado. Amén. De eso consiste el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo entiende que nada lo defraudará, porque Cristo es fiel, porque Él permanece fiel, porque Él levanta y sostiene. Él mantiene en los pies sobre la roca, porque no somos nosotros, sino que Él. Porque de eso se trata. El apóstol no estaba preocupado de agradar a los hombres, de tener fama entre los hombres. El apóstol no estaba preocupado de tener éxito entre los hombres. Él lo que quería y hacía era que Cristo fuera anunciado. Estaba convencido que en esa labor, él contaría con la provisión de Dios.
Esa es la certeza que debe movernos a nosotros. Esa es la certeza que nos debe mover a predicar a Jesucristo ya esté crucificado. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir. Número 4. El apóstol tenía la certeza, la convicción de que Cristo sería magnificado en su cuerpo por vida o por muerte. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurre, el apóstol Pablo tenía la certeza, la convicción que el plan de Dios seguiría adelante. ¿Por qué? Porque él estaba unido. ¡Wow! No sé si usted logra percibir esto o trato de transmitir esto. Qué importante es tener la convicción a quién alabamos, a quién adoramos, a quién servimos, quién es el que guía nuestra vida. El apóstol Pablo estaba convencido que el plan de Dios seguiría adelante. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Cristo sería magnificado, quiere decir alabado, honrado en su cuerpo por vida o por muerte. Miren, será es un verbo futuro pasivo que indica que el apóstol Pablo no era el actor principal, sino que Dios sería honrado y glorificado a través de él, usándolo a él como instrumento para su vida. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, Dios hará una obra en mí para que lo honre, ya sea que viva o muera. Mire, Dios hará una obra en mí, ya sea que viva o muera. Esa es una convicción. Es como cuando decimos nosotros, ya hice lo que tenía que hacer. Y ahora vamos a hacerlo. ¿Cierto? No sé si usted habla, sobre todo nosotros que preparamos mensajes, a veces el medio decir, ya, pero ya hice lo que tenía que hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que Dios te va a manifestar. Esa convicción de ponernos a ser instrumentos en sus manos, ya hice lo que tenía que hacer, Señor, puso mi parte. Ahora también será magnificado mi cuerpo, entendiendo que el cuerpo físico es para honrar al Señor, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que él ha puesto. Por lo tanto, el cuerpo y todos sus utensilios son para la honra de nuestro Señor Jesucristo. La boca, los labios, los oídos, los ojos, todo nuestro cuerpo es instrumento para la mano de Dios. No solamente las manos, no solamente el micrófono, no solamente los ojos, sino que todo para honrar a Dios. Lo que escucho, lo que veo y lo que sale de mi mano. ¿Me entiendes? Que con mi cuerpo, con todo lo que haga, todo lo que tengo, es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que debemos cuidar por lo que sale de nuestra boca. Por eso que tenemos que tener cuidado por lo que tomamos. Por eso que tenemos que tener cuidado dónde andamos. ¿O no? Porque el cuerpo es para, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No estoy fraccionando. No solo el pelo, no solo los pensamientos, todo esto le pertenece a Dios. Todos son instrumentos de Dios. Y todos deben honrar a Dios. Porque somos, como creyentes, el templo del Espíritu Santo. Y todos sus utensilios que posee este templo son usados para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, como dije al inicio, cuando los introducimos en la Escritura para estudiar y analizar la Escritura, no como una simple biografía de distintos personajes que salen en la Biblia, sino como lo que es la palabra de Dios. No me cabe duda absoluta que somos confrontados por ella. Al estudiar la vida del apóstol Pablo y esta carta
No es una biografía más, ni un hecho histórico más, de una iglesia determinada en el tiempo, sino que el apóstol Pablo nos está mostrando en qué consiste la vida cristiana. Cuando uno ve el carácter del apóstol Pablo, no solo vemos un apóstol, sino que vemos a un cristiano, a un hombre que fue impactado por el poder de Dios para honrar a Dios y para glorificar a Dios. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos un plan de Dios para la iglesia y para nosotros. Y que ese plan será llevado a cabo por vida o por muerte. Y que ese plan incluye instrumentos de Dios que dejó para que nosotros los usemos. Como la oración, la suministración del Espíritu Santo, la provisión del Espíritu Santo, incluye la confianza y la esperanza que tenemos en Cristo y que su presencia habita en medio de nosotros. No sé si me logra entender. Debemos tener esa convicción que servimos y estamos y vivimos por un Dios que vive y habita en medio de su iglesia. Tenemos esa convicción, tenemos esa certeza. Si la tenemos, si estamos convencidos, si creemos en el poder del Espíritu Santo obrando de nosotros, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vivir de acuerdo a Él. Vivir de acuerdo a Él. Porque si no, no creemos, hermano. Si no es porque no estamos convencidos. Hay algo que nosotros no está funcionando bien si no es así. Entonces, tenemos que aceptar que tenemos necesidad de ser pulidos. Tenemos que aceptar que tenemos la necesidad de ser transformados todos los días de nuestra vida. Tenemos que reconocer la necesidad que el Señor saque toda cosa que nos aparta de su presencia. Que el Señor saque todos los obstáculos para que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Tenemos que reconocer la necesidad de decirle: Señor, necesito ser transformado en esta área. Señor, necesito que mi orgullo sea aplastado. La oración es un instrumento para eso. Señor, necesito que saques la mirada del afán de la tierra, de los deleites de la tierra, para poder mirar y abrir los ojos a tu palabra, a lo que tú tienes en el cielo. Tenemos que reconocer que necesitamos que Dios haga una obra potente en cada uno de nosotros, desde el más pequeño al más grande. Jóvenes, ¿cuándo pedimos para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra, pero al mismo tiempo poder para permanecer en su palabra, santos y apartados para la gloria de Dios? Hermanos, necesitamos eso en nuestra vida, porque si no, somos religiosos. Y la religiosidad la aprendemos, la religiosidad la establecemos, la religiosidad son modelos que seguimos. Pero Cristo es transformación y vida eterna. Cristo es algo que empieza por dentro para ser visualizado por fuera para la gloria de Dios. No es hacia afuera, hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y eso es para la gloria de Dios. ¿Cuándo oramos que necesitan mi corazón estar más cerca del corazón de Dios, pegado a Dios, para pensar como Él piensa, para sentir como Él siente, para mirar y amar como Él ama? ¿Cuándo oramos para decir: Señor, estoy convencido que tú tienes poder
para obrar poderosamente a través de tu Espíritu Santo, para que me ayudes a perdonar, para tener misericordia. Hermanos, cuando entendemos estos conceptos, entendemos lo que Dios dice. Yo en el sermón anterior, y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante, a veces los hermanos dicen, oh, perdona y olvida. No, hermanos, nosotros tenemos que perdonar, pero yo no puedo olvidar. ¿Cómo voy a olvidar ese daño, esa marca en mi cuerpo, eso que acabó psicológicamente mi vida? No. Lo que yo tengo que, cuando yo digo perdonar, lo que estoy diciendo, deja que Dios haga justicia. Eso es perdón. Pero yo no le puedo pedir a alguien que olvide el daño que sufrió. No, hermano. Recuerda que hay un Dios más grande y hay un Dios poderoso que obra en nuestro corazón para sanidad, y que Dios hará justicia en el tiempo que Él quiere. Amén. En el tiempo que Él quiere. Dios olvida, sí, porque Él es Dios. Amén. Hermano, a veces no entendemos la obra del poder del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, esa es la obra que yo quiero que haga Dios. Que cuando recuerde el daño que me hicieron, yo pueda decir, gracias Señor, porque tú me sacaste de ese lugar. Y no porque el otro me otorgó el perdón. No, porque es Dios. Y puedo recordar lo que me sucedió, no con dolor. Puedo recordar lo que me sucedió, que puedo decir, gracias a eso estoy donde estoy. Porque gracias a eso puedo llegar a Dios, conocer a Dios, alabar a Dios y dar toda la gloria y la honra al Señor. Y no a los hombres. Y no porque yo soy bueno, y no porque yo hice algo, es porque Dios, aún siendo malo, me permitió salir de esa condición. Eso es lo que tenemos que pedir. Señor, necesito estar cerca de ti para ser suministrado por el poder del Espíritu Santo, para aborrecer el pecado que hay en mí y en el mundo como tú lo haces. Señor, quiero que pensar en ese sentir esté sujeto a ti y hacer tu voluntad. Eso es lo que tenemos que pedir en oración. Por eso que el apóstol Pablo decía, es importante la oración para ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque yo soy débil y me cuesta hacer tu voluntad. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, Señor. Oh, sí, somos buenos para orar. Sí, muchas veces. Pero por lo que necesitamos. Pero lo que necesitamos. Mamá, Pero ¿cuándo pedimos que Dios transforme mi mente y mi corazón? Hermano, los demás son rituales que cualquiera lo puede aprender. Lo demás es moralidad y humanismo. Pero el ser cristiano y ser un cristiano bien formado, un cristiano consciente que consiste la vida cristiana es morir al yo cada día. Pues ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que vive Cristo en mí. Ser cristiano es morir a mis deseos carnales. Miren lo que estoy diciendo, es morir a mis deseos carnales. Para que Cristo viva en mí. Dejar de mirarme a mí para decir, pobre de mí, por culpa de lo que Dios me hace. Miren lo que me hicieron a mí. Y vivir en un profundo desazón porque los demás son culpables de lo que a mí me pasó. Eso es la psicología. Pero Cristo dice, el apóstol Pablo nos llama a mirar a Cristo, a buscar a Cristo en esa selva de opresión que hay en mi vida, a mirar a Cristo y decir, Señor, yo sé que tú vives. Yo tengo la convicción que tu Espíritu Santo obrará para ti. Eso es certeza, eso es convicción. Aunque, mire, cantábamos una alabanza, no me acuerdo cuál es. Aunque pase por el fuego, por el agua, cantamos en él. ¿Quién dice? ¿Qué dice? Por el fuego andaré y no me quemaré. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré. Mi temor dejaré. A la luz de tu gracia. Muchas veces cantamos, ni siquiera sabemos lo que cantamos, hermano.
Eso es convicción. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré. Mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Eso es confianza. Eso es convicción. Eso es decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que como hijo de Dios, yo vivo y respiro un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aquí venimos.